Doctor Juan Carlos Jaramillo, ¿por qué ocurren las lesiones de hombro? Las lesiones de hombro ocurren básicamente por dos cosas: por trauma, generalmente en gente joven, o por degeneración en gente de mayor edad. Ambas patologías pueden llevar a consecuencias severas en el hombro, por los cuales deben de ser tratados tempranamente para evitar la progresión de la enfermedad. ¿Qué es el manguito rotador? El manguito rotador son unos músculos que están alrededor del hombro y funcionan básicamente para mover, para levantar y para rotar el hombro. Igualmente sirven para estabilizarlos, para que el hombro se mantenga siempre en su sitio. ¿Por qué ocurre la lesión del manguito rotador? La enfermedad del manguito rotador ocurre por degeneración. Es propia de todos los pacientes mayores de 50 años. Se sabe que aproximadamente a los 70 años, casi la mitad de la población tiene rupturas del manguito rotador. A medida que pasa la edad, el tendón se va adelgazando, va perdiendo circulación y eso lleva a que el tendón se empiece a romper. Cuando la enfermedad se detecta en las primeras etapas, con la fisioterapia y el manejo adecuado de la postura, y evitando ciertas posiciones, la enfermedad no progresa. Pero cuando la ruptura se hace extensiva y se rompe completamente y puede romper uno o dos de los 4 tendones que tiene el manguito rotador, puede ser una lesión muy severa por el dolor y por la incapacidad. La otra causa es la causa traumática, que puede ocurrir en aquel paciente que se cae, que le jalan el brazo, que se luxa el hombro, o con alguna frecuencia vemos en gente que tiene lesiones muy pequeñas y con un trauma menor hace que esta ruptura sea mayor. ¿Cuáles son los síntomas de la lesión del manguito rotador? Generalmente el principal síntoma o el inicial es el dolor que empieza en la parte anterior del hombro, luego progresa hacia la parte exterior. Generalmente se presenta cuando el paciente levanta el brazo, hace este movimiento hacia el lado, o las mujeres sobre todo cuando se ponen la mano en la parte posterior de su cuerpo. Posterior a eso, a medida que progrese la enfermedad y el tendón se va rompiendo, el paciente empieza a manifestar debilidad y que puede llegar a ser tan severa que el paciente no es capaz de levantar el hombro. ¿Por qué puede empeorar la lesión del manguito rotador? La principal causa de empeoramiento es el tiempo y el no tratamiento. A medida que pasa el tiempo, el tendón se va adelgazando, va disminuyendo y se va rompiendo. Y no se rompe un solo tendón, sino que se van rompiendo varios tendones. Cuando se rompe el tendón superior, que es el supraespinoso, que es el tendón que más frecuentemente se lesiona, el paciente se queja de pérdida de la fuerza. Pero cuando se rompen los tendones de adelante o el tendón de atrás, el paciente no es capaz de levantar su brazo. ¿Cuándo se debe acudir al especialista frente a una lesión del manguito rotador? Se puede decir que luego de un dolor que lleve más de 2 semanas, el paciente debe acudir a su médico para detectar el origen de este dolor. O igual, el paciente que ha tenido un trauma y no es capaz de levantar su brazo, o el dolor persiste por más de 10 o 15 días, debe acudir a una consulta. ¿Requieren cirugía todas las lesiones de manguito rotador? No, la gran mayoría de las lesiones del manguito rotador se pueden manejar conservadoramente. Conservadoramente es manejo con fisioterapia, manejo con antiinflamatorios, cambiando la postura y cambiando las actividades físicas. La lesión del manguito rotador ocurre frecuentemente en aquellos pacientes que trabajan levantando la mano, en pintores o en aquellos deportes que implican hacer actividades por encima del hombro. Corrigiendo esa postura, evitando que haya un pinzamiento de esta parte superior del hombro que se llama el acromion contra el manguito rotador, no haciendo actividades por encima de los 90 grados, evitamos entonces que haya el pinzamiento. Al disminuir el pinzamiento, disminuye la inflamación y esto va a prevenir la ruptura y la progresión de la enfermedad. ¿Cómo se puede modificar el gesto laboral en pacientes con lesiones previas del manguito rotador? Aquel pintor que trabaja en este sitio debe levantarse o acomodarse en unas escalas de tal manera que él pueda seguir pintando al frente. La persona que pinta en un caballete debe bajar la altura al caballete para que pinte al frente de ella. Obviamente en aquellos deportes que implican levantar la mano, pues obviamente el jugador no puede seguir haciendo ese deporte, o en el tenista lo que se recomienda es no volver a sacar ni volver a golpear pelotas por arriba, pero puede jugar tranquilamente, como la gran mayoría de los pacientes juegan es por debajo del hombro. ¿Cuándo es necesaria la cirugía? En aquellos pacientes que son muy activos es la primera opción que se hace, o incluso también en aquellos pacientes que se rompen el manguito traumáticamente, la recomendación es cirugía como primera opción. Cuando se va a llevar a cirugía, es una cirugía que tarda alrededor de unos 6 meses en la recuperación total, es una cirugía
que duele, sin embargo hay una medicación hoy en día muy adecuada para el control del dolor y luego de un proceso quirúrgico, de un proceso de 6 meses de rehabilitación, se puede esperar en la gran mayoría de los pacientes que quedan con muy buena función y sin dolor. ¿Por qué es importante la rehabilitación después de una cirugía de manguito rotador? La rehabilitación es un punto crítico después de la cirugía y en términos generales podría decir que el 50% de un buen resultado no solamente depende de la cirugía, sino de la rehabilitación. El paciente debe asumir su propia rehabilitación. Es una rehabilitación por pasos, inicialmente bregar o lograr una movilidad completa y posteriormente, cuando el tendón está bien unido al hueso, empezar un fortalecimiento, no solamente de los músculos del hombro, sino también de los músculos de la escápula, que son los que van a dar una buena función y van a permitir que el paciente desaparezca el dolor. Conozca a nuestros especialistas en hombro y codo en www.clinicadelcampestre.com.